Mi mensaje o mi comentario, mejor dicho, el día de hoy va dirigido directamente al presidente Fernández y a todo ese grupo de hombres que le acompañan por un largo tiempo en el trajinar político de la República Dominicana. Y lo quiero hacer a propósito del anuncio que hizo el Morrison Bueno, Eglenny Morrison, de que su organización, el partido Nuevas Ideas, que es una organización reconocida por la Junta Central Electoral, hay que decirlo, va a proclamar de manera oficial en una actividad multitudinaria en el Palacio de los Deportes a Omar Fernández. Miren, yo creo que el presidente Fernández, que es un hombre conocedor de lo que ocurre a nivel internacional, que sabe muy bien cómo hay una tendencia favorable de los pueblos a apoyar y a votar por candidatos políticos jóvenes, debe saber que posiblemente el 2028 no representa esa oportunidad que él considera pudiese reivindicarle en un retorno glorioso al poder en la República Dominicana. Porque hablamos que hay figuras importantes, incluyendo a lo interno de su organización política, como lo representa Félix Bautista, quien dijo que deberá necesariamente su partido abocarse a un proceso de estudiar realmente cuál es la opción más conveniente para esto de cara al 2028. Hablamos de un Félix Bautista que debe ser una de las figuras más confiables, más leales del presidente Abinader, del presidente Fernández, perdón. Pero no solo eso, sino que el presidente Fernández, si analiza su carrera política desde que salió del poder en el 2012, y cómo, a pesar de que existía la premisa y la percepción en el país, en aquellos años, 2013, 2014, de que era prácticamente inminente su retorno al poder en la República Dominicana, vimos cómo el candidato logró imponerse, imposibilitando inclusive que el presidente Fernández fuese o participase en un proceso convencional a lo interno del PLD en el 2015. Pero no solo eso, sino que vimos cómo el candidato que representó la fuerza danilista en el proceso convencional del 2019, Gonzalo Castillo, lo derrotó en ese proceso. Pero vimos cómo el presidente Fernández también en el proceso electoral general ya del 2020 por igual fue derrotado en las urnas y en el 2024 también fue derrotado. Hablamos de que viene acumulando derrotas políticas que representan sin lugar a dudas, ¿no?, esa pequeña mancha en una carrera política que inició en el 1996 y se había mantenido invicta hasta el 2008. Entonces yo creo que el presidente Fernández, que es un conocedor de lo que acontece en la región y en el mundo, que sabe cómo, por ejemplo, en Ecuador votaron mayoritariamente por un candidato presidencial como Noboa, que no tiene ni siquiera 40 años, y que logró reelegirse pero también como los canadienses votaron en favor de un Trudeau que no tenía ni siquiera 45 años cuando fue elegido por primera vez, pero también Macron en Francia, y Lacalle aquí también en Sudamérica, que no tenía ni siquiera 50 años, lo que evidencia que hay una tendencia de los pueblos a elegir candidatos presidenciales con ideas frescas, con rostros nuevos y que representen una nueva generación. Y hago la observación de que yo realmente, el que conoce mis posiciones públicas sabe que yo he sido un crítico de la gestión gubernamental que ha tenido el presidente Fernández en la República Dominicana y que inclusive critiqué la posibilidad de que Omar fuese senador por la capital en ese proceso electoral pasado, pero debo reconocer que es evidente que hay fuerzas y que hay una percepción y que hay un aura en torno a su figura que lo convierte en esta coyuntura política en un lugar más favorable para ser el candidato presidencial de la fuerza del pueblo. Por eso yo considero que el presidente Fernández no solo debería contemplar la posibilidad de dar el paso al lado para permitir que fluya ese proyecto de Omar Fernández, sino que también debería analizar la posibilidad de bajar un poco la marcha,
porque hay que recordar cómo en el pasado tuvimos proyectos presidenciales, como el mismo doctor José Francisco Peña Gómez, que en algún momento prácticamente la mayoría de la sociedad dominicana asumió que iba a ser el próximo presidente de la República. Pero por acelerar esa marcha, por hacer más combativa esa oposición frente al gobierno del doctor Joaquín Balaguer, eso le alejó sus posibilidades de ser presidente de la República. Pero también el expresidente Mejía, quien para el noviembre de 2011, las encuestas lo proyectaban como el próximo presidente de la República, por acelerar la marcha y hacer más combativa y aguerrida la oposición frente al gobierno, terminó perdiendo ese proceso electoral. Yo creo que el presidente Fernández debería contemplar, ¿no?, dos estrategias fundamentales en este proceso del 2028. Primero, darle la oportunidad a ese liderazgo joven que está en su partido, que en este caso es su hijo, Omar Fernández, pero también procurar reducir esa intensidad en el combate frente al gobierno, porque a lo interno de ese PRM hay muchas situaciones que no salen a relucir a la opinión pública. En el Partido Revolucionario Moderno, cuando usted aborda a una cantidad importante de su dirigencia media-baja, por ejemplo, de cada 10 dirigentes del PRM, hay 5 o 6 que se sienten insatisfechos y disgustados con su gobierno, inclusive se sienten marginados y unos inclusive humillados. Entonces, ante ese panorama de posibles enfrentamientos que se pudiesen generar allí, yo creo que el rol estratégico que le corresponde al presidente Fernández es bajar un poco la marcha de manera que contribuya a generar la percepción de confianza, ¿no?, de inclusive representar una opción para muchos de esos disgustados, pero sobre todo para que su organización política, que en estos momentos está marcando un 30% de las encuestas, pueda también recibir el apoyo de esa ciudadanía que no cree en la oposición combativa, aguerrida, esa oposición que procura simplemente criticarlo y cuestionarlo todo. Yo creo que ese voto que está ahí, el llamado voto silente, que tiende a alinearse con proyectos que se perfilen compromisarios con el Estado dominicano y con la mejora del estado de cosas en el país, yo creo que ese voto pudiese irse adhiriendo a su organización política si asume una gestión opositora más prudente, más comedida, más inteligente y apegada al sentir mayoritario que hay en la sociedad dominicana, que aspira a una oposición política contributiva, que aporte, que defienda, ¿no?, los intereses del pueblo, pero sobre todo que contribuya al estado de cosas en la República Dominicana.